Bueno, siguiendo un poco entonces con esto de ir tocando distintas culturas, que obviamente hasta ahora lo que vemos es que siempre hay como un elemento en común que es muy religioso, más que nada en las culturas del cercano oriente como Irak, como Grecia, como Europa en su conjunto. Y obviamente no podemos dejar afuera a un gran actor religioso de la historia de los seres humanos, que hasta el día de hoy también sigue vigente, que es el cristianismo, ¿no? Y acá me gustó tomar mucho unas obras, pero obviamente lo voy a tratar de resumir, ¿no? De un pensador católico que influenció muchísimo la Iglesia Católica, que venía como media estancada, ¿no? Estancada en el sentido académico, en el sentido de la filosofía, si le queríamos decir. Igual ellos no se consideran filósofos, pero en relación al pensamiento, a la construcción del pensamiento, ¿no? Porque la idea de la Iglesia Católica, más que nada en la Edad Media, les estoy hablando más o menos hace 800 años atrás, en el siglo XIII, en el año 1200, por ahí, había ciertas cuestiones de muchas inquietudes por parte de muchos sacerdotes de querer trabajar con las escrituras prohibidas, ¿bien? Las bibliotecas de la Edad Media en Europa estaban principalmente dominadas por la Iglesia Católica, ¿ok? La Iglesia Católica había conservado algunos de los escritos que se pudieron rescatar de las quemas que hubieron y las guardaron, ¿no? Estos escritos que estuvieron guardados muy poco a poco fueron trabajados durante la Edad Media, pero a partir de este personaje católico cristiano, obviamente, empieza a haber un desarrollo ya más profundo con esta biblioteca prohibida, ¿no? Y además también hay que tener en cuenta que para esta época los únicos que pueden leer y escribir primero son los reyes, los nobles y después nada más que los hombres católicos, ¿ok? Los que pertenecen a la Iglesia Católica. El resto no sabe leer y escribir, las clases bajas no sabían leer y escribir. Por eso van a ver muchísimo que en las iglesias está lleno de imágenes, porque como la población no tenía acceso a la educación, o muy poquita población tenía acceso a la educación, la iglesia utilizaba un sinfín de recursos de imágenes para educar también en base a las ideas religiosas, ¿bien? De ahí nace el barroco, el gótico, bueno, un montón de... No importa eso, pero lo importante sí es pensar en esta forma de cómo acercar el conocimiento de la iglesia hacia la población, ¿no? Que no sabe leer y escribir y bueno, a través de las imágenes. Van a ver los vía crucis en imágenes en todas las iglesias, así que esa es la forma, ya que las personas no sabían leer y escribir, la forma más fácil que tenía la iglesia, bueno, fácil hasta ahí, porque había que poner muchísima guita también para contratar al escultor y a los pintores. Pero bueno, volviendo, tema evolución, ¿no? Un pensador que va a dar con una tecla muy interesante dentro de la Iglesia Católica, donde la Iglesia Católica creía muchísimo en esto del creacionismo, en esto de la creación de la humanidad, hasta el día de hoy lo cree de alguna manera algunos sectores no de la Iglesia tanto católica, sino más que nada de las iglesias cristianas en general, ¿no? Porque recordemos también que el cristianismo se ha dividido en otras interpretaciones, lo cual es obvio, ¿no? Una religión tiene distintas interpretaciones. Y eso pasa muchísimo con muchas religiones. Pero lo interesante de esto es Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un sacerdote un académico que vivió en el año 1200, 1220 nació, si no mal recuerdo, y que Tomás Aquino, que hizo la universidad también en Nápoles, en Italia. Tomás de Aquino lo que va a hacer es trabajar con esa famosa biblioteca prohibida, ¿no? Yo le digo prohibida, en realidad estaba censurada para la población en general, ¿bien? Porque la idea era que no se tomen esos textos para que atenten a los ideales del catolicismo, ¿bien? Entonces, bueno, lo interesante de Tomás de Aquino es que él va a decir, a ver, él va a leer estos textos, muchos textos, va a leer a Empédocles, ¿bien? Y va a leer a otros filósofos como Aristóteles, como Platón, pero él le va a interesar principalmente como filósofo Aristóteles, ¿bien? Y le va a interesar porque también es la movida que había en aquella época. Recordemos lo que yo les contaba sobre Bella Gedú, que hablaba esto de la razón, ¿no? De la argumentación, de la razón, del razonamiento, lo importante de eso. Y Tomás de Aquino va a trabajar muchísimo con este elemento diciendo,
A ver, la razón no es una contradicción a la fe, ¿no? Ya eso para empezar en términos filosóficos. Y como no es una contradicción a la fe, podemos estudiar a la naturaleza que no tenga intervención divina, ¿bien? Para Tomás de Aquino existen dos verdades, ¿bien? Tomás de Aquino, y las va a desarrollar, que ha escrito un montón sobre eso, Tomás de Aquino va a decir que existen dos tipos de verdades. Una verdad que es una verdad que revela algo natural, bien, una verdad que revela algo natural, y otra verdad que revela algo sobrenatural. Son dos verdades distintas y la forma de llegar a esas verdades es distinta. Bien, son distintas, perdón. Para poder llegar a una verdad sobrenatural se necesita la fe, bien, que es la base de cualquier sistema religioso. Pero para llegar a una verdad que dé una revelación del mundo natural, se necesita la razón. Bien, para Tomás de Aquino, el objetivo de sus obras es comprobar la existencia de Dios a través del razonamiento. Bien, que en realidad no es que, para Tomás de Aquino hay cosas que son muy interesantes, y yo creo que ya un poco vaticinaba los cambios que va a venir en la Iglesia Católica, porque para Tomás de Aquino dice dos cosas muy interesantes. Primero, que el Génesis no se puede tomar literal. El Génesis es una obra que trata de explicar la creación de Dios y su voluntad, pero que no hay que tomarlo literal, ¿bien? Porque no se puede ignorar las fuerzas de la naturaleza, pero no se puede ignorar que Dios fue el que las creó, ¿bien? Eso para que quede claro. Obviamente Tomás de Aquino no va a ir en contra de su propia fe, ¿bien? Entonces, pero lo interesante es cómo la reformula, le encuentra la vuelta también, ¿no? Para adaptar esos conocimientos de la naturaleza para llevarlo a su obra, ¿bien? Entonces, primero dice eso, ¿no? Que el Génesis no hay que tomarlo literal, que en realidad lo que hay que entender del Génesis es la creación de Dios, ¿bien? Y que después la naturaleza ya tiene sus fuerzas propias y que van a hacer que las cosas cambien también, porque es la voluntad de Dios que cambie eso. Me siento que estoy dando catequesis, pero la idea es que entiendan a Tomás de Aquino, ¿no? Desde el planteo filosófico. Después también otra cosa que empieza a... Eso por un lado, ¿no? La creación. Pero también otra cosa que empieza a pensar muchísimo Tomás de Aquino es que primero no sale de la creación, ¿bien? Pero él dice que las cosas no son fijas. No es que desde que Dios creó al primer ser humano es así, ¿bien? Tomás lo que piensa es esto de Dios, que obviamente coincidente con la Biblia, ¿no? Pero que hace tú un pensamiento filosófico muy grande con respecto a esto. Primero, él entiende que Dios creó todo, ¿no? Para retomar también y no irnos tanto de tema. Dios creó todo, pero en la creación de Dios, en eso sustancial, en esa complejidad de esa creación, también crea acciones, ¿ok? De la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habla acerca de una especie de diseño inteligente, si se quiere decir, que tuvo Dios para crear tanto la naturaleza como a los seres humanos, y que por ese diseño el ser humano se puede comportar de una manera y tiene consecuencias ese comportamiento, y la naturaleza también tiene comportamientos naturales que también tienen consecuencias, que producen transformaciones, que no son transformaciones de Dios explícitas, sino que son transformaciones que la naturaleza tiene asignadas por Dios. ¿Se entiende esto? Esto ya abre la puerta y dice, chicos, miren que las cosas cambian, no son fijas siempre, nosotros vamos a transformarnos corporalmente porque la naturaleza transforma. O sea, hay un reconocimiento de lo que se llama, y que Tomás de Aquino elabora muchísimo en este sentido, que ya es la teología natural. Tomás de Aquino lo que logra incorporar como gran logro dentro de la Iglesia Católica es el concepto de que hay fuerzas de la naturaleza que intervienen en los seres humanos, pero que no son por voluntad divina de un Dios, ¿bien? Sino que son propias de esas mismas fuerzas. ¿Se entiende esto? Es, por ejemplo, en esto sencillo, ¿no? Si el viento sopla, es porque el viento sopla, no porque Dios sopla. ¿Se entiende esa diferencia? Pero en aquella época se creía esas cosas, por ejemplo. Y si el viento sopla, puede traer lluvia.
pero no es Dios el que trae la lluvia, es el viento y todo eso. Pero ¿quién creó el viento? Dios. ¿Se entiende esto? Ese es el mecanismo, ese es el razonamiento que hace Tomás de Aquino. Que en esa época no se creía de esa manera, se creía que era todo muy literal, ¿bien? Entonces, si tomábamos la Biblia como algo muy literal en ese sentido de la naturaleza, más que nada, no se podía problematizar, pensar o ni siquiera estudiar. Tomás de Aquino dice que no hay ninguna incompatibilidad, como se creía antes, que no hay ninguna incompatibilidad entre la ciencia y la naturaleza con la religión. Al contrario, son complementarias, una explica a la otra. Todo esto según Tomás de Aquino, ¿ok? Así que bueno, la idea de todo esto era justamente pensar cómo se problematizaba, cómo se reflexionaba temas como la evolución, la transformación de la naturaleza, lentamente a lo largo de la Edad Antigua y la Edad Media, que después van a desarrollar la teoría de la evolución. Pero no es que la teoría de la evolución sea gracias a estos pensamientos en sí, sino en que sepan de que ya se venía hablando de esto, se venía hablando y discutiendo y escribiendo muchísimo. O sea, no era una idea absurda ni loca plantear que las especies cambiaban. Lo podías pensar desde el punto de vista de Xuan Tzu, que no hablaba tanto de dioses ni nada, sino que hablaba más de la relación entre el hombre y la naturaleza, desde un campo de la filosofía. Lo podías pensar del lado de las religiones también. O sea, desde varios puntos de vista, desde varias culturas, desde varios territorios y varios tiempos que hubo, ya había un pensamiento de que existían transformaciones de la naturaleza que provocaban cambios en los seres vivos, ¿bien? Y que nada fue creado así nomás, de que debería haber algún tipo de factores temporales que vayan cambiando la Tierra y todo esto. Y todo esto va a detonar en el siglo XIX, en el año 1800 en adelante. Todo esto detona porque hay un montón de hallazgos científicos, hay un montón de desarrollo científico y que van a poner en discusión, ¿no?, todo esto que se venía pensando a lo largo del tiempo, pero ya con evidencias científicas, ¿no? No con la evidencia de que Dios existe, no, porque estamos hablando de ciencia, sino en el sentido de que existe evolución, que existe cambios en las especies y que justamente son transformaciones que duran muchísimos periodos de tiempo, ¿ok? Así que bueno, vamos a trabajar eso más adelante en el próximo trabajo. Y la invitación es ahora hacer una línea de tiempo donde ustedes puedan resumir estos elementos, bien, pueden usar algo del video, pero con Shell, con el material les va a ir mejor. Una línea de tiempo que pueda ser lo más creativa posible, ¿no? Una línea de tiempo que ustedes puedan poner palabras un poco más grandes, un poco más chicas, con colores, con formas. Ustedes sean creativos en eso. Pero la idea es desarrollar aquello que ustedes entendieron de lo que pensaba cada pensador, justamente, ¿no? Así que bueno, cualquier cosa me avisan.